buenos días, sean bienvenidos a Hola Honduras. Venimos con 2 horas de muchísima información, agradeciéndole siempre su fiel sintonía y que estamos totalmente en vivo a través de www.btv.com.hn y usted también nos puede sintonizar a través de Acción Radio en la 92.5 Tegucigalpa, San Pedro Sula y a nivel nacional en la 95.9. Le doy la bienvenida al periodista Oscar Ortiz, quien ya está listo en Diálogo de Impacto. Muy buenos días, Oscar. Catherine, televidente, muy buenos días. Así es, hoy los vamos a estar acompañando en un tema muy importante en Diálogo de Impacto para conocer cuáles son los alcances luego del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. En cuestión de minutos con nuestros invitados especiales, el abogado Wilfredo Rubio y también la investigadora social Carolina Meléndez. Pendientes porque tenemos mucha tela que cortar sobre este tema porque no todo se ha quedado en lo último que ha trascendido en las semanas pasadas en relación a lo que sucedió con el exmandatario hondureño. Invitándole a usted también que puede interactuar con nosotros a través de nuestra plataforma del WhatsApp al 3182-5600. A continuación le presentamos las 5 de impacto. Tras devastador incendio forestal que consumió una gran cantidad de hectáreas de bosque en La Tigra y zonas aledañas en Tegucigalpa, autoridades de recursos naturales y ambiente aseguran que no van a otorgar ninguna licencia ambiental para construir ninguna lotificación en áreas afectadas por el siniestro. Con una inversión superior a los 150 millones de lempiras, el gobierno de Honduras entregó aproximadamente 55 ambulancias, lanchas, motos acuáticas, equipos de rescate y otros insumos necesarios para el salvamento de la población hondureña. Tras llegar a la última etapa del proceso en la recolección de firmas otorgadas por el Consejo Nacional Electoral, Nelson Ávila anunció su candidatura presidencial por el Partido Migrante Hondureño. Tras las justificaciones de miembros del Partido de Libertad y Refundación sobre la tardanza para instalar la Sisi debido a las exigencias de la ONU, analistas afirman que se habían tardado en aceptar, que esto solo quedaría como una promesa de campaña y más ahora donde son muchos los partidos políticos que no les conviene su llegada. Más de 50 mujeres han muerto de manera violenta en lo que va del 2024, siendo el caso más reciente el de una fémina encontrada con signos de tortura en el sector de la López Arellano en Choloma. Bienvenidos, estamos listos con nuestros invitados especiales para ampliar aún más, todo lo que implicó el juicio del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado. Vamos a destacar puntos importantes. El 19 de febrero inició este juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, como primera instancia. Seguidamente, el 8 de marzo, el jurado lo declara culpable. 26 de junio. ¿Qué sucedió el 26 de junio? Se dictará la sentencia contra Juan Orlando Hernández, prácticamente el próximo 26. Y asimismo, conspirar para traficar 500.000 kilos de cocaína a los Estados Unidos. 500.000 kilos de cocaína hacia este país de los Estados Unidos. Se abren 28 líneas de investigación después del caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado. Estos puntos los vamos a ir conociendo y también ciertas interioridades que dejaron con nuestros invitados especiales. Pero antes le presentamos esta nota.
Después de 14 días de juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, el jurado emitió su veredicto declarándolo culpable por los 3 delitos que se le imputaban. El sector privado asegura que esa declaratoria de culpabilidad en contra del exmandatario hondureño es un mensaje de los Estados Unidos para los políticos catrachos y de América Latina. Bueno, hay que dar la lección, si no la quieren aprender, ahí vamos a ver desfilar otro resto de funcionarios públicos de países de la región latinoamericana. ¿Verdad? Obviamente en este caso, como nosotros tenemos la ley de extradición, pues eso les aplica. Los representantes de la empresa privada aseguran que la culpabilidad del expresidente Hernández reafirma lo que muchos decían, que Honduras era un narcoestado. Creo que cualquier inversionista se la piensa bien si quiere venir a invertir a un país que en este momento está tachado como un narcoestado prácticamente. La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa asegura que no hay que alegrarse por la culpabilidad del exmandatario, ya que el afectado es el país. Una noticia lamentable, como imagen de país definitivamente, pues la máxima autoridad que esté siendo enjuiciada por ese tipo de delitos no es un motivo de sentirnos contentos, sino que más bien es un motivo de verdad de tristeza. Para el asesor legal de la empresa privada, la finalización de este juicio es el inicio de algo más grande que podría provocar la extradición de más hondureños. Y es necesario de que se puedan abrir pues los procesos de investigación, de que esto no quede aquí, posiblemente esta sea parte de una historia todavía mucho más larga. Los representantes de la empresa privada les hacen un llamado a los políticos para que reflexionen en su actuar, ya que tarde o temprano podrían correr con la misma suerte del expresidente Juan Orlando Hernández. En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Durón. Bienvenidos y estamos listos. Paso a saludar a nuestros invitados especiales, el abogado Wilfredo Rubio desde los Estados Unidos, igual la investigadora social Carolina Meléndez, quienes participaron muy de cerca en este juicio contra Juan Orlando Hernández Alvarado. Qué gusto poder saludarles y bienvenidos. Vamos directamente al tema. Abogado Rubio, iniciamos con usted. ¿Qué ha pasado o qué va a pasar ahora luego de conocerse todas estas interioridades, estos señalamientos en el caso de Juan Orlando Hernández Alvarado en la Corte de Nueva York? Tenemos muchas preguntas, pero vamos con esta principalmente para conocer el panorama futuro. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, gracias al panel, a la licenciada Carolina también. Bien, es de todos conocidos lo que sucedió ya para no ser tan reiterativos, y tal como usted lo apuntó, definitivamente este juicio tuvo unos matices especiales. El tema de la información confidencial, el tema de las líneas de investigación y expedientes, que no solo son nombres, ya hay adelantos también. En este interín han habido solicitudes de extradición que no han tenido mucho eco. Y tuvimos una noticia de una comisión de fiscales para venir a ofrecer tratos. Entonces el panorama es expansivo, se expanden estas líneas de investigación porque ya el gobierno norteamericano definió a Honduras como un narcoestado, pero ¿cómo entenderlo? No es para que la gente sienta vergüenza, sino quiere decir que dentro del gobierno, el gobierno norteamericano ha identificado una estructura bien montada que ha sido denominada narcoestado. Porque nos negamos a creer en última instancia que sean todas las personas que están en un gobierno que puedan estar involucradas en una red criminal. Sabemos que el crimen organizado penetra de manera transversal las instituciones y hay personas que son necesarias para el funcionamiento de las estructuras criminales y otras no. Por tanto, no podríamos generalizar y decir que todos los funcionarios públicos son parte de esa estructura llamada narcoestado. Esos han sido los apuntes con relación a esta conclusión, también que estamos esperando esa sentencia el 26 de junio, a ver los detalles, porque también el juez
Castel, siempre él se ha venido pronunciando en la lectura de la individualización de la pena. Decirle que... Así es, abogado. Carolina, aprovecho a consultarle también, se hablan de 28 líneas de investigación por parte de la Fiscalía. Como investigadora social, ¿hacia dónde apunta esto, sumándole la calificación de narcoestado que prácticamente está dando Estados Unidos a Honduras, tal como lo ha explicado el abogado Rubio? Sí, gracias Oscar por la invitación. Saludos al abogado Rubio. Bueno, creo que es importante aclarar el concepto de conspiración, que todas estas acusaciones a todas estas personas que han sido extraditadas a este país son acusados de participar en una red que conspiró para importar cocaína a este país y el uso, por ende, de armas de alto calibre. La ley de conspiración en Estados Unidos establece que no necesariamente el delito tuvo que haberse cometido, sino que hubo un acuerdo entre una o más personas para cometer el delito de importación de drogas a este país. ¿Y cuál es la situación? La Fiscalía ha señalado que Honduras se convirtió en un narcoestado porque desde el Estado prácticamente se protegió todas estas actividades ilícitas en Honduras, no hubo acusaciones, de hecho de todos es conocido que hasta ahora que ya se han llevado a cabo estos juicios aquí en Estados Unidos, viene una comisión de fiscales de nuestro país para presenciar el juicio y con base en lo que se mencione en este juicio, regresar a Honduras y abrir líneas de investigación, aunque yo personalmente creo que esas líneas ya existían, pero como la institucionalidad de nuestro país ha sido prácticamente manejada desde el Ejecutivo, es el presidente el que dice a quién se acusa, a quién se investiga, cómo se trabaja, entonces nunca hubo ninguna acusación, incluyéndolo a él mismo, por ser el jefe de Estado. Entonces, ¿qué pasa? Esta conspiración, Oscar, salpica, por decir así, a muchas personas en nuestro país, en todos los poderes del Estado, tanto en el Ejecutivo, salieron mencionados algunas personas, ministros del propio gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. De hecho, se habló y se mencionó que por medio de algunos ministros él se enteró que Tony Hernández tenía relacionamiento con muchos narcotraficantes. Aunque él aseveró que fue pues por los medios de comunicación que se enteró, pero la Fiscalía lo orilló a que aceptara que en efecto algunos de sus ministros fueron los que le informaron a él. Entonces, si vemos desde ese punto de vista, la Fiscalía también nunca asumió su rol de defensa del pueblo hondureño al acusar a todas estas personas que han sido señaladas en esta gran conspiración, porque Juan Orlando Hernández solamente es un eslabón de esta gran conspiración y la Fiscalía lo centra como el cerebro, como el centro de esa conspiración. Entonces yo creo, Oscar, que ya se nos había informado cuando este gobierno asumió y se reunió tanto con el fiscal Chinchilla, de que habían 34 órdenes de extradición pendientes, de las cuales creo que solo se han cumplido tal vez 4 o 5 de estas extradiciones. Entonces nos preguntamos dónde están esas otras órdenes de extradición, y obviamente esta acusación en los documentos in limine de mayo del año pasado, la Fiscalía del Distrito Sur en Nueva York establece una cantidad de coconspiradores, que me llamó mucho la atención revisando este documento, que ya no solo señala del coconspirador número 1 al coconspirador número 9, sino que los nombra con letras, con una combinación de letras desde CCXX, CCYY, ZZ. Entonces me llama mucho la atención porque significa que la cantidad de personas que pueden ser acusados bajo esta gran conspiración es grande, es amplia, Oscar. Entonces yo creo que la Fiscalía
aquí en el distrito de Nueva York ya esas líneas están abiertas y que en las próximas horas, si el gobierno actual da proceso a estas solicitudes y se cumple en la Corte Suprema de Justicia todo el proceso, pues vamos a ver muchas personas solicitadas y extraditadas a este país. Licenciada Carolina, voy a hacer una aseveración y usted me corrige si estoy equivocado. En tal punto, según cómo nos ha explicado este término de conspirador y co-conspirador, prácticamente podríamos calificar a Juan Orlando Hernández Alvarado como conspirador. Y en todo caso, la estructura del Estado hondureño funge entonces como un co-conspirador, considerando las unidades tanto Fiscalía, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia. ¿Se puede calificar de esta manera? Totalmente. Imagínese usted cuán sensible es esta ley de conspiración. Y esa es la gran diferencia entre el sistema, esta ley de conspiración en Estados Unidos y el sistema judicial en el país. Yo he escuchado comentarios de que no hubo ni un video, no hubo ni una llamada, no hubo, todo el argumento de la defensa. Pero ¿cuál es el problema? Esta ley establece, mire usted cuán sensible es esto, que si un conspirador importa cierta cantidad de droga, automáticamente el co-conspirador es acusado de la cantidad de droga que el otro conspiró. Entonces imagínense toda esta cantidad de narcotraficantes confesos, como se le ha llamado, ¿verdad? Que ellos cuentan a nivel de detalle toda la operación de sus organizaciones criminales y la cantidad de droga que cada organización criminal implicada y relacionada con el expresidente Juan Orlando Hernández introdujo a este país, automáticamente le cae a Juan Orlando Hernández, porque así lo establece la ley de conspiración. Entonces, ¿qué pasa? El presidente Juan Orlando fue acusado de 500 toneladas de cocaína. O sea, estamos hablando 3 veces más que el Chapo Guzmán, que es la acusación, porque el Chapo fue 150 toneladas. Entonces vemos la gravedad de eso. ¿Y qué pasa? El expresidente Juan Orlando Hernández, pues él, lastimosamente en nuestro país, no hay separación de poder. Y todos los presidentes tienen que ver en los procesos de elección de fiscal general, de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Sabemos de las negociaciones que se llevan a cabo para elección de todas estas autoridades. Por lo tanto, es correcto el término de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que prácticamente todo el estado de Honduras se convirtió en un co-conspirador de esta gran conspiración, que es no solo hondureña, sino que es internacional. Estamos hablando desde el origen de Venezuela, de Colombia, el paso por toda Centroamérica hasta llegar hasta Estados Unidos. Muy bien, muy bien. Por eso ahí el término de narcoestado, ya tenemos un concepto definido. ¿Por qué tanto se incluyen figuras como el mismo Estado de Honduras? Abogado Rubio, hay un punto a destacar también y quiero que me lo explique en relación a la cadena perpetua. Se habla de los años que podría recibir, cuántas podría recibir, incluso la ex primera dama Ana García Hernández esperaba que solo fuera una cadena perpetua. Sin embargo, también entra la incidencia ahí, el dato que funge según la edad de la persona, y ayer lo platicábamos, para tener claro este panorama. Si nos explica, por favor. Vamos a tratar de simplificar esto, ¿verdad? Para que todo el mundo comprenda. Una cadena perpetua también tiene un límite de años, pero las penas como tal no solo son las privativas de libertad. La cadena perpetua, hablemos de una cadena perpetua de 30 años, quiere decir que la persona va a cumplir completamente esa pena de 30 años. Lo estoy tratando de simplificar para que todo el mundo salgamos de esa duda. Por esto en el sistema americano ya la gente sabe el día y fecha y la hora que va a salir también, cuando tiene su pena ya individualizada, concreta. Ahora, también hay otras penas accesorias que le decimos en Honduras. Por ejemplo, estos temas del aislamiento, las horas de luz que tiene, las horas que va a estar en su celda, la incomunicación tanto con otros reos como con el mismo personal de
de guardias y también puede suceder que se le imponga una pena y se le niegue cierto tiempo el recurso de apelación, que no puede ser apelable durante un periodo de tiempo. Entonces, así va variando la pena. Entonces, ¿qué aplicaría en este caso? Que a la edad del imputado, del hoy condenado, expresidente Juan Orlando Hernández, habría que sumarle la cantidad de años que resultare. Entonces, si fueran 40 años, pues 55 más 40 años. Y eso más o menos sería el cómputo. Estamos hablando ahorita todavía en abstracto porque no tenemos los datos concretos de la sentencia. Y bajo esta óptica podemos entender. Ahora, esta es una proyección, es una idea. Siempre es lo importante que ese día estemos atentos para ver en realidad lo concreto, porque todo el mundo tiene hechas sus cálculos, cada uno dice 1, 2, 3 cadenas perpetuas o una cadena perpetua más 30 años. Voy a citar al abogado de Juan Orlando, el cual creo que en una entrevista manifestó que se puede enfrentar a una cadena perpetua más 30 años. Entonces, prácticamente la misma pena de Tony Hernández para que la gente lo comprenda. Esa fue una manifestación propia del abogado Raymond Colo, así que más o menos por ahí podemos esperar el resultado ya en la individualización de la pena. Muy bien, abogado. Carolina, ¿cómo va este panorama de las cadenas perpetuas en el caso de Juan Orlando Hernández Alvarado? Bueno, yo creo que en este caso Estados Unidos, el Departamento de Justicia va a dar un mensaje contundente a los presidentes, a los que ocupan esos cargos tan importantes en tanto Latinoamérica como en el mundo, ¿verdad? Tal como lo dijeron ambos fiscales, el fiscal general y el fiscal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que no importa el cargo que ocupe, no importa dónde estén, vamos a ir por ustedes para desmantelar todas estas redes de conspiración o estas redes que se involucran en este tipo de actos para afectar las comunidades en este país. Entonces yo creo que bajo ese argumento y esa línea de pensamiento, creo que el juez Castel va a dar una sentencia, pues obviamente de una cadena perpetua no se va a librar del primer cargo, ¿verdad? Una cadena perpetua más 30 años. Usualmente los dos otros cargos de conspiración para el uso de armas y el propio uso de armas, usualmente los unen, ¿verdad? Y establecen 30 años por los dos. Y bueno, en el caso de Tony también hubo un agravante, que él mintió, entonces se le dio 5 años más, ¿verdad? Por ese perjurio, por la mentira a la DEA. Entonces yo creo que pues tal como dice el abogado, yo no me atrevo, pero mínimo una cadena perpetua más 30 años con ese mensaje contundente, ¿verdad? De que no importa cuál es la posición de poder que ocupe, este país, el Departamento de Justicia va a ir por ello. Así que yo me atrevo a decir, pues, que puede ser una cadena perpetua más 30 años. Muy bien. Ahí el panorama en referencia a las cadenas perpetuas que podría recibir Juan Orlando Hernández Alvarado. Relacionemos esto también con los bienes que se confiscaron en Estados Unidos, el desfalco al Seguro Social, la fortuna que tiene o aseguran no tener en la familia de Hernández Alvarado. ¿Qué procederá, abogado, desde su punto de vista sobre este tipo de investigaciones e incluso acciones que podría tomar tanto la Fiscalía de los Estados Unidos como el gobierno de Honduras? Bien, el tema económico es un tema tan importante como el tema del tráfico en sí, porque en eso consiste el negocio. Si este negocio no dejara las ganancias, no tendría ninguna relevancia. Ya se manejan cifras a nivel nacional, inclusive he escuchado cálculos de $10,000 millones.
Conste que solo estoy repitiendo algunos cálculos, otros han dicho 3.000 millones de dólares. ¿Por qué digo estas cifras? Vuelvo a citar al mismo abogado Raymond Colo, el cual es prácticamente la voz autorizada de Juan Orlando Hernández, donde en una entrevista él dijo que Juan Orlando Hernández había desviado billones de dólares del flujo de este negocio y que se había metido con dinero de otras personas y que eso era un problema, no importara el origen del dinero, ¿verdad? Entonces, el mensaje, entre líneas, podemos sacar una deducción muy fácil. El dinero no desaparece, no se evapora. Si ese dinero fue desviado, ¿hacia dónde fue desviado? Por eso es que a él le atribuyen esas cantidades de dinero, porque simplemente hacen cálculos matemáticos con relación a la mercancía y la cantidad de años que se manejó esto. Si a esto le ponemos el agravante, que definitivamente debe de haber una línea de investigación sobre la misma tasa de seguridad, ¿verdad? Por tanto, la extradición del administrador de la tasa de seguridad, que es una pieza clave en el tema de la información financiera, porque hay una presunción de un lavado y me atrevería a decir yo que va más allá de lo que se nos ha dicho de un tema de uniformes, porque el aparato de investigación de Norteamérica no va a mover toda una maquinaria para una extradición por el tema de la compra de unos uniformes. De fondo también nos han indicado que hay presunción de lavado de activos de las organizaciones criminales que conformaban el cartel de los Hernández o el narcoestado. Entonces, obviamente que vamos a tener mucha más información, porque estamos hablando de cantidades exorbitantes de dinero. Muy bien, abogado. Ya vamos a regresar también con la investigadora social Carolina Meléndez para hablar de ciertas interioridades en el juicio y otros aspectos que usted tiene que considerar luego de un mes de cobertura que prácticamente Grupo BTV llevó a través de sus pantallas. Hacemos una pequeña pausa comercial, enseguida continuamos y pendientes porque hay más sorpresas y también consultas sobre este juicio y lo que va a deparar para el futuro, no de los hondureños, sino estoy hablando de Honduras en los próximos años. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto y recuerde, Ficosa, comprometidos con el crecimiento de todos los sectores de la sociedad, un compromiso firme con nuestros colaboradores, comunidades y región. Ficosa, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. Gracias, Catherine. Y continuamos. Prácticamente vamos a rescatar lo que ha dicho el abogado Wilfredo Rubio en relación a posibles investigaciones por desvíos de fondos de dinero. La tasa de seguridad. ¿Podemos ligar todo esto a hablar de un lavado de activos como una nueva línea de investigación, abogado? Sí, esto podría ser el equivalente a una operación de lavado de activos en cantidades enormes, ¿verdad? Porque estamos hablando de billones de dólares, ya el mismo abogado de Juan Orlando lo manifestó, billones de dólares, y también otros personajes vinculados a este caso han hablado de billones de dólares. Abogados también han hablado de billones de dólares, entonces esto nos da un indicio racional para suponer que a la par o de manera paralela a la operación de tráfico existía una operación de lavado a gran escala también. Abogada Carolina,
¿Cómo apunta usted una posible investigación? ¿Cómo la podría calificar considerando, ya lo ha dicho por el abogado Rubio, en este tema de lavado de activos y desvío de fondos, lógicamente? Sí, bueno, recordemos, Oscar, cuando la experta de la DEA nos, ejemplificó y de hecho ella señaló el costo, o el precio de 1 kilo de droga en Colombia, y ella decía que el costo era alrededor de $2,000 1 kilo, y puesta en Nueva York estamos hablando de $40,000. Estamos hablando de un profit, un margen de $38,000 por kilo de cocaína. Y si estamos hablando de 500,000, si estamos hablando, de todas estas cantidades, ya podemos suponer, ¿verdad?, la cantidad de dinero que se maneja en todo este tipo de operaciones. Por lo tanto, creo que la cuantificación de todo, la ganancia de estas actividades ilícitas es enorme, y por lo tanto, ¿verdad?, el lavado de activos tiene que ser también enorme, porque hemos visto pues ya en nuestro país acusaciones, ¿verdad? Tenemos el caso de una persona que está relacionada con la banca, que fue acusado por lavado de activos, de uno de los co-conspiradores de esta acusación. Y bueno, tiene que haber, ¿verdad?, otras formas también de poder ocultar y de poder lavar toda esta ganancia proveniente de estas actividades ilícitas. Lo que sí, Oscar, es increíble en nuestro país, cómo las instituciones son ciegas, sordas y mudas, ¿verdad? Y no vemos esa contundencia, aunque después del juicio pues ya sabemos todas estas acciones que se han estado llevando a cabo, y que bueno, yo como hondureña lo celebro, porque eso tuvo que haber sido desde antes de que este juicio se diera, de que pues funcione la institucionalidad en nuestro país, los órganos que acusan, los órganos que tienen que actuar, ¿verdad? Y vemos la orden de incautación para estos 130 bienes. Y yo me preguntaba, decía, pero si el expresidente Juan Orlando Hernández aquí se declaró prácticamente en quiebra y solicitó al juez Castel que le asignara abogados porque no tenía dinero para pagar. Entonces uno se pregunta, ¿verdad?, ¿dónde está todo ese dinero que se le acusa? Igualmente el Tigre Bonilla hizo la misma solicitud, por lo tanto se les asignaron abogados pagados con los impuestos del pueblo de los Estados Unidos y de todos los que vivimos acá que pagamos impuestos, ¿verdad? Entonces, Oscar, si esto se va a llevar a cabo en nuestro país, yo lo celebro, porque creo que es la expectativa del pueblo hondureño que nuestras instituciones verdaderamente funcionen sin ver quién es, sin ver el color política, porque en este juicio fueron mencionados, Oscar, y usted estuvo acá y escuchó de muchos partidos políticos. Y eso quería llegar. Honduras, a eso quería llegar. ¿Qué va a pasar con esas personas, todas esas personas que se mencionaron? Porque no solo estamos hablando de Juan Orlando Hernández como la cabeza de esta conspiración, sino que hay otros nombres, partidos políticos que se mencionaron. ¿Qué podría pasar luego de conocer estos señalamientos por parte de testigos, en este caso de la Fiscalía de los Estados Unidos? Es correcto, sí, y creo que caemos en ese... Sí, perdón, abogado. Les cedo. Bien, haciendo una ampliación a lo que dijo la licenciada, según sus propios cálculos, porque me gustó el dato que dio, para que sepa la gente que no se trata de especular, sino estamos haciendo unas proyecciones. Y aquí tengo en la calculadora 10, no creo que no se ve bien, pero estamos hablando de 19,000 millones de dólares. Si lo ponemos a la cantidad que calculó la Fiscalía de Nueva York, más el precio que nos acaba de dar, que es una proyección, aclaramos al público, no estamos dando cifras específicas. Y con relación al tema de los vinculados,
tal como lo acotó usted, pues hay dos formas de interpretar esta información. Uno, que obviamente de repente no van a ser todos los de interés directo para Estados Unidos para llevarlos, porque el objetivo es desmontar esta estructura y sería impráctico llevar a todo el mundo. Pero está por parte de nosotros la responsabilidad social, tanto de conocer los nombres como de no permitir como país que estas personas sigan dentro de la clase política, dentro de la clase gobernante. No pueden recibir el apoyo del pueblo, no deberían de recibirlo. Si nos queda como sociedad valores y principios para proteger a nuestros hijos y el futuro de Honduras, yo en las entrevistas y algunas contenido que hago en redes, eso es lo que apunto, que el hondureño tiene que llevar su propia lista y tomar nota de esos nombres, porque recuerde que cuando hay mala hierba y no se arranca, vuelve a crecer. Entonces, obviamente como hondureño, yo espero que se lleven a la mayor cantidad de involucrados directos con esta red de internacional de tráfico. ¿Por qué? Porque tenemos poca fe en la institucionalidad, en las instituciones. Entonces, para nosotros, cada persona que es acusada, obviamente, de la forma legal, respetando la investigación, respetando el debido proceso, es un alivio para Honduras, porque nos da un respiro y nos podría permitir reorganizarnos como sociedad y llevar a políticos, llevar a otras personas que salgan a la palestra pública de la política, al menos, no vamos a soñar con detener el negocio del narcotráfico, porque no lo puede hacer ni el mismo Estados Unidos, ni México, ni los otros países, pero al menos que la clase política, que el gobierno no sea parte, no sea plataforma de narcotráfico, no sea parte del negocio del narcotráfico, sino que se dedique, el político que está en el gobierno se dedique a ejercer la labor pública. Carolina. Bueno, hablábamos, Oscar, ¿verdad? Y retomando esa línea de pensamiento de que en este juicio fueron mencionados personajes de todos los partidos políticos prácticamente, bueno, de los tradicionales y del nuevo partido, ¿verdad? Que viene de uno de los partidos tradicionales. Entonces, como hondureños creo que esperamos que la justicia sea aplicada a todos, sin ver quién, ¿verdad? Sino que Honduras, la expectativa que tenemos como hondureños es que Honduras verdaderamente sea limpia de toda esta red de corrupción. Yo creo que es tan triste ver que hemos aceptado una cultura que en Honduras el más pícaro o el más inteligente para hacer los actos de corrupción es el más admirado, y tenemos memoria corta, ¿verdad? Porque vemos el cinismo de muchos y muchas que hablan como si nunca fueron mencionados en actos de corrupción, ¿verdad? Yo creo que lo primero para poder ser considerados como candidatos en nuestro país es que verdaderamente le prueben al pueblo hondureño que no han sido involucrados en ningún tipo de acto ilícito de corrupción, mucho menos de este tipo, de esta naturaleza de afectar a nuestros jóvenes, yo me pongo a pensar, Oscar, en el efecto, en el impacto social que este flagelo del narcotráfico ha provocado en nuestro país por décadas, porque esto viene, o sea, de verdad recordamos pues tantos casos de hondureños. Entonces uno como hondureño dice, bueno, ¿hasta cuándo Honduras vamos a seguir tolerando que estas personas usen la política? Porque es real, Oscar, que en Honduras la narcopolítica ha existido y existe, ¿verdad? Y que todo sea, digamos, un secreto a voces, pero que no veamos acciones concretas para poner tras las rejas y que estas personas puedan dar
cuentas y puedan presentarse ante la justicia. Entonces yo creo que esas líneas de investigación de la Fiscalía tienen que continuarse. Obviamente el Estado debe garantizar la protección a todos estos equipos de investigación, que creo que también es una de las debilidades. Tengo testimonios de personas que han estado en acusaciones fuertes y que sus vidas ha corrido peligro, ¿verdad? Porque no tienen la protección suficiente y necesaria también del Estado para poder realizar estas acusaciones. Entonces, yo creo que se trata de toda una reestructuración del Estado, una limpieza completamente y profunda en las instituciones en nuestro país. Sabemos que es un reto bastante grande, pero que si desde el mismo gobierno hay personas implicadas y que han sido señaladas en todos estos actos, Oscar, yo creo que lo que nos queda como sociedad hondureña es pedirle a Dios, como sociedad creyente, que nos haga el milagro y que, como dice, ¿verdad?, la palabra, que todo lo que está oculto salga a la luz, que sea expuesto a la luz, pero que todas estas personas sean presentadas ante la justicia para que den cuenta de todo el daño que le han hecho a nuestro pueblo hondureño. De hecho, yo siempre menciono, Oscar, uno no migra del país porque quiere. Uno es profesional, se ha preparado, ha invertido tiempo, tiene cierta experiencia profesional, pero muchas condiciones de nuestro país nos hacen migrar para darle mejores oportunidades a nuestros hijos y a nuestras hijas. Yo creo que como hondureños soñamos, Oscar y abogado Rubio, el día en que Honduras, podamos decir, verdaderamente ha entrado en un proceso de cambio, como lo hemos visto en el país vecino, bien o mal, pero se han hecho cambios sustanciales para promover y sentar esas bases del desarrollo en ese país. Entonces yo creo que como hondureños anhelamos eso. Licenciada Carolina, quiero agregar algo ahí específicamente y que lo tengo aquí en estos apuntes, cuando estábamos preparando el diálogo de impacto prácticamente. El caso del Tigre Bonilla y Mauricio Hernández, ¿podría tener alguna incidencia en la pena contra el señor Juan Orlando Hernández? E incide también que él haya mentido al momento de que se le consultó en la foto cuando se mostró que salía con uno de los hermanos Valle. ¿Podrían incidir todos estos factores para sumar aún más a esta posible sentencia? Bueno, bien, todo sí. No. Lick, usted, por favor. No, abogado, usted, que yo estoy tan metida en la conversación que está muy interesante, sí. Adelante. No, definitivamente que de lo que se desprende, ustedes que estuvieron directamente ahí, sabemos que no se levantaron más cargos ahí dentro de la audiencia. En Honduras se entiende que hay delitos cometidos en la audiencia cuando se detecta una mentira. Sin embargo, creo que estas acciones de no reconocerse a sí mismo fueron tomadas como parte del veredicto de culpabilidad, como prueba de la culpabilidad por parte del jurado. Y también entiendo que por otro lado, las declaraciones del Tigre Bonilla y Mauricio Hernández son parte de este expediente y que son como prueba documental, porque ellos ya al aceptar la culpabilidad, esa viene aparejada con confesión, con colaboración, ya viene aparejada con evidencia. Entonces eso pasó a ser parte del mismo expediente de Juan Orlando y tuvo acceso al jurado, aunque nosotros hay algún tipo de declaraciones que se pudieron ver y evidencia y fotografías, pero hay también un cúmulo de información que no se evacúa de forma oral o pública, porque el sistema en sí es mixto y admite introducción de información como la información clasificada y la información documental. Carolina, toquemos un punto. Sí, bueno. Okay. Sí. Toquemos un punto a destacar perdón, la escuchamos. Creo que hay un problemita del retorno ahí, sí, que está un poco lento. Sí, no, yo solo quería aportar, Oscar, que
hubo muchos elementos en el proceso del juicio que la defensa quiso manejar en favor del expresidente Juan Orlando Hernández, pero creo que se le revirtió en su contra, ¿verdad? Y muchas de las declaraciones de los testigos, Oscar, vinieron más bien a confirmar los testimonios de los testigos de la Fiscalía con relación a que Juan Orlando Hernández sí sostuvo una relación muy cercana con este empresario de la Costa Norte que fue señalado de ser socio de Giovanni Fuentes, un narcotraficante que ya está condenado en este país. Entonces, lo otro que el mismo jefe de la Guardia de Honor Presidencial aseveró y afirmó que se le dio protección desde el Estado a Tony Hernández, que para este sistema ya es un narcotraficante también condenado. Entonces, esos pequeños elementos le afectaron, digamos, en el veredicto al expresidente. Una última consulta, licenciada Carolina. Usted estuvo con nosotros en esa magna cobertura. ¿Qué fue lo que llamó más su atención en el desarrollo de las audiencias? ¿Qué usted dijo? En esto vio al señor Juan Orlando Hernández incómodo, que generó algún tipo de reacción por parte de la defensa, para ir cerrando con el tema. Bueno, sí fue un proceso interesante, Oscar, porque yo he estado en las audiencias desde la extradición del expresidente Juan Orlando, en todo el proceso casi ya 2 años, ¿verdad? Y pude ver el cambio en el comportamiento por la vestimenta en él. Cuando él asistía a las audiencias con su uniforme de reo, pues esposado de sus manos y de su cintura hacia los pies, es otro comportamiento completamente diferente, y cómo ese simple detalle le cambia el estado mental a las personas, y por eso yo creo que fue correcto el hecho de que la defensa solicitara el uso, como todos lo hacen, de otro tipo de vestimenta, porque vi al expresidente Juan Orlando Hernández en ciertos momentos empoderado de su propio proceso, como dirigiendo su propia defensa, y usted fue testigo también de cómo él pasaba permanentemente escribiendo notas en papeles y los pasaba a los abogados que estaban en ese momento contrainterrogando. Entonces creo que fue interesante ese proceso. Lo otro también es el comportamiento del jurado, Oscar, que estuvieron completamente pendientes de los detalles, tenían sus libretas, tenían sus lápices para anotar. Yo les miraba las caras, les observaba el comportamiento, y yo dije, en verdad ellos están metidos en el proceso, porque estamos hablando de que su decisión tocaba la vida, ¿verdad?, de una persona, la vida o la muerte, como le llamo yo, una muerte en vida, ¿verdad?, de estar el resto de su vida. Y entonces yo creo que fue interesante eso, y la cobertura del caso, ¿verdad?, todos los medios de comunicación que estuvieron dando cobertura. Muy bien, Carolina. Y también con el abogado Rubio, entrando en materia legal, como dice en sus argumentos finales, abogado. Bien, el ambiente en Honduras, si usted se fija, prácticamente ya no se habla del tema, salvo este medio de comunicación que está haciendo un eco. Creo que es una buena labor social, importante. Creo que este tema debería estar en la mesa de discusión todavía, porque es un tema de país. Esto es un tema de país importantísimo, es un tema de vida para Honduras, un tema de poder salir de muchas situaciones que hoy nos agobian, violencia, inseguridad que trae el negocio del narcotráfico. Yo, solo para cerrar, pues me gustaría agradecerle a usted por la invitación, a la licenciada también, y que no perdamos de vista este caso, porque este caso continúa. Hemos entrado a una nueva temporada de esta serie de casos donde podemos encontrar muchas sorpresas. Perfecto, abogado Wilfredo Rubio, gracias por atender esta invitación, y la investigadora social Carolina Meléndez, que también nos apoyaron en esa gran cobertura que no solo tuvo Grupo de TV, sino todos los medios de comunicación que asistieron a la misma. Soy Oscar Ortiz. Buenos días, y esto ha sido Diálogo de Impacto.